Buenos días, mi nombre es Juan Guillermo Londoño Cardona, soy ginecobstetra, trabajo en el Centro NACER, Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad de Antioquia. Les voy a presentar una conferencia sobre prevención del aborto seguro que hace parte del diplomado de Adolescencia y Juventud de la Secretaría de Salud de Medellín. Como les decía, este tema es bastante importante debido a las consecuencias y el impacto que tiene en la salud de las mujeres. El aborto siempre ha sido y será un drama, tanto el aborto inducido como el aborto espontáneo, y se dice que de pronto tiene un impacto mayor el aborto espontáneo porque implica la presencia de un embarazo deseado. Entre los temas que vamos a tratar hoy está los derechos sexuales y reproductivos, la norma técnica de IVE aprobada para Colombia y algunos aspectos legales de relevancia de la sentencia C355 de 2006. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 28% de las muertes maternas se deben a condiciones preexistentes, es decir, muertes maternas indirectas, tales como diabetes, malaria, HIV y obesidad. El 27% a sangrado severo. Esta es tal vez una de las principales causas de mortalidad materna más importantes en el mundo del desarrollo. El 14% a la hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia que tanto ustedes conocen y que es la primera causa de muerte materna en Colombia. El 11% de esas muertes maternas se deben a infecciones, principalmente luego del nacimiento. El 9% a parto obstruido y otras causas directas, y el 8% al aborto y sus complicaciones. Ese es el tema que nos convoca en el día de hoy. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué se necesita para evitar estas muertes? Lo primero es la calidad del cuidado, antes, durante y después del nacimiento. Segundo, contar con sangre segura y hemoderivados, recordemos. Una de las principales causas de muerte es la hemorragia posparto. La contracepción y proveer servicios de aborto seguro. El aborto seguro previene muertes maternas. Y lo otro es contar con medicinas esenciales, tales como antibióticos, oxitocina, sulfato de magnesio, para tratar esas causas directas de muerte materna. ¿Cuáles son las estadísticas mundiales? Estas cifras son oficiales de la Organización Mundial de la Salud y algunos las ponen en cuestión, pero las traemos porque se trata de cifras oficiales. Se dice que en el mundo hay 44 millones de abortos cada año. Que al igual que la mayoría de los problemas de la salud sexual y reproductiva, el aborto inseguro es un problema mal distribuido en la sociedad. Hay 6 millones en países desarrollados y 37.8 millones de abortos en países en desarrollo. Miremos cómo es la distribución. En Asia, 27.3 millones de abortos inseguros, en África 6.4, en América Latina 4.4 y en América del Norte 1.4. Aquí vemos la inequidad que existe entre los países desarrollados y subdesarrollados. Igualmente en América Latina y el Caribe, la parte oscura de la barra indica los abortos seguros, la tasa de aborto seguro se mantuvo estable entre el 2003 y 2008 y tuvo amplias variaciones en las subregiones del 2008. El 21% de los abortos son seguros en el Caribe debido a que en Cuba todos los abortos son seguros porque está aprobado el aborto a petición de la mujer. ¿Cuáles son las consecuencias en salud pública? El aborto inseguro implica aproximadamente 47.000 muertes maternas. Estas son cifras del 2008, que son las últimas cifras oficiales que existen. Eso representa un 13% de la mortalidad materna en el mundo. Y un gasto importante, calculado en 341 millones de dólares para el mundo en desarrollo. Se dice que hay aproximadamente 215 millones de mujeres con demanda y satisfecha de anticonceptivos orales y esta es una de las razones por las cuales hay tanto embarazo no planeado. En América Latina se dice que el 95% de los abortos son inseguros
y que la tasa de aborto inseguro es 31 por 1000 mujeres entre los 15 y los 45 años, es de ese rango que se conoce como edad reproductiva de las mujeres. Y la tasa de aborto seguro es 2 por 1000. En Colombia la tasa de aborto seguro es 0.8. En nuestro país se calcula que hay 250.000 a 300.000 admisiones por complicaciones al año, complicaciones de aborto inseguro. La incidencia es del 22.9 al 53%. A pesar de que el aborto está despenalizado en Colombia desde el año 2006, la interrupción voluntaria del embarazo mejor no se ofrece en todos los centros elegibles. Y hay una serie de barreras que son impuestas por IPS, médicos, EPS, etcétera, que los costos son muy altos, lo cual no es cierto. Es mucho, el costo de un aborto seguro es menor que el de un aborto inseguro, que no hay infraestructura, alegan algunas IPS, pero donde se atiende un parto se puede atender una interrupción del embarazo, que el estigma, sí, es cierto. En nuestro país, lamentablemente, hay señalamiento y estigmatización a las personas que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que no hay capacidad técnica, pero recuerden que tanto la Dirección de Salud de Medellín como otras entidades ofrecen permanentemente capacitaciones, entonces no se podría alegar que existe falta de capacitación técnica del personal de salud, aunque en muchas universidades en la formación de los médicos en pregrado no tocan este tema. Y la otra de las barreras grandes es la objeción de conciencia. Se alega objeción de conciencia institucional sabiendo que las instituciones no tienen conciencia. Igualmente, en nuestro país seguimos utilizando técnicas obsoletas. La dilatación y curetaje, si bien se puede hacer, no es el método de elección recomendado por la OMS por costos y por el riesgo de complicaciones. Los otros métodos son misoprostol, recientemente se aprobó la mifepristona y la aspiración manual endouterina como métodos para terminar gestaciones. Nadie sabe cuál es el número exacto de los abortos que se practican en Colombia. ¿Por qué? Porque muchos están mal codificados y porque todavía existe un grupo grande de mujeres a quienes se les niega el derecho y acuden a métodos clandestinos de terminación. Esta es la estructura de la mortalidad materna en Colombia, en Antioquia en el año 2006. Aquí podemos ver la hemorragia ocupa un puesto importante con el 10.6%. El trastorno hipertensivo es la primera causa de mortalidad materna en nuestro departamento. Y el embarazo terminado en aborto ocupa el 5.4% de las muertes maternas. Ha habido una reducción significativa debido al trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años. ¿Qué pasa en Colombia? Las complicaciones no obstétricas, con el 23.3%, representan la primera causa de muerte materna de nuestro país. El trastorno hipertensivo es el 18.3% de las muertes. Las sepsis no obstétricas ocupan el 14% y el embarazo terminado en aborto el 1.6% de la mortalidad materna. Ha habido una reducción significativa en nuestro país en los últimos años. ¿Qué pasa con la morbilidad materna extrema? En Antioquia ocupa el tercer lugar como causa de complicación el aborto. Morbilidad materna extrema, esas mujeres que llegan en condiciones graves como una complicación obstétrica y en este caso específicamente el aborto, ocupa un lugar importante. La tercera causa de morbilidad materna extrema en Antioquia es las complicaciones del aborto. Una de las razones que lleva a que en Colombia el aborto tenga estas cifras tan importantes se debe a que en nuestro país el porcentaje de embarazos no planeados es bastante alto. Hay cifras que van del 50 al 67%. De esos, un número importante terminan en abortos espontáneos y un 29% terminan en abortos inducidos. Eso, como le digo, el embarazo no planeado es una razón por las cuales en nuestro país hay un porcentaje tan alto de aborto inseguro. Y de
Para el año 2008, de acuerdo con el estudio de Praga, hubo en Colombia 400.412 abortos. De esos se presentaron 130.000 complicaciones. Y tal vez lo más preocupante es que como consecuencia de la atención médica se presentaron 93.000 complicaciones. El aborto inseguro es una causa importante de complicaciones y morbilidad materna extrema en nuestro país. El problema que nos ocupa, como les decía, es el aborto inseguro, que es ese procedimiento para finalizar una gestación no deseada realizado por personas que carecen del entrenamiento necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde se carece de un estándar médico mínimo o ambos. Esa es la condición peligrosa para la vida y para la salud de las mujeres. ¿Qué dicen las Naciones Unidas? Que en circunstancias donde el aborto no esté en contra de la ley, los sistemas de salud deben capacitar y equipar a los proveedores de servicios de salud y tomar otras medidas para asegurar que dichos abortos se practiquen sin riesgos y sean accesibles. Esta es la razón por la cual estamos incluyendo esta conferencia en el Diplomado de Adolescencia y Juventud. Hay muchos mitos. Se dice que cuando se despenaliza el aborto en un país se incrementa. No, eso no es cierto y las estadísticas americanas muestran todo lo contrario. Cada vez es menor el número de abortos porque hay mayor acceso a métodos de planificación, hay mayor educación sexual a las mujeres, lo que disminuye y está plenamente documentado es la mortalidad materna cuando se despenaliza el aborto seguro, y esta gráfica que nos muestra lo que ocurrió en el Reino Unido a partir de la despenalización del aborto en 1978 hubo una caída significativa de la mortalidad materna. El aborto tiene consecuencias sociales graves. Los que dice que los países pobres consumen 50% de sus recursos para salud sexual y reproductiva en complicaciones del aborto. Perdón. Eso implica la pérdida de un miembro fundamental, como es la mujer, que es la columna vertebral de la sociedad, implica orfandad, mortalidad infantil, porque hace falta ese miembro fundamental de la familia, que es la mujer. Los niños entran en desnutrición, analfabetismo, son víctimas de violencia, abuso sexual y esclavitud laboral. Esta carga social grande que tiene el aborto inseguro en los países en desarrollo y por lo tanto se convierte en un problema social grave por lo que les acabo de mencionar. El aborto es una expresión grave de inequidad. En América Latina es tal vez la región más inequitativa. Más de 220 millones de personas viven en la pobreza. Y les decía que el aborto se presenta tanto en zonas marginadas como en zonas con alto nivel socioeconómico. ¿Cuál es el problema? Que estas mujeres de las regiones con alto nivel socioeconómico tienen acceso a servicios de aborto seguro, a atención especializada y generalmente no tienen esa morbilidad ni esa mortalidad que tienen las mujeres de los cinturones de pobreza de las ciudades de todo el mundo. Como les decía, estas son las consecuencias sociales del aborto, el abandono, la violencia, la desnutrición, la falta de educación de los hijos. Y es importante que los médicos tengamos en cuenta que la decisión de interrumpir un embarazo solo concierne a la mujer, a ella y a nadie más, porque son sus derechos sexuales y reproductivos, es su vida, es su salud y es su cuerpo lo que está de por medio. Por tratarse de un problema de salud pública, un problema de inequidad, un problema social, la Corte Constitucional Colombiana, en su sentencia C-355 del año 2006, expidió la despenalización del aborto. Dice, no se incurre en el delito de aborto cuando con la voluntad de la mujer la interrupción del embarazo se produce en los siguientes casos. Cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o para la salud de la mujer certificado por un médico. Quiere decir que el peligro para la vida o para la salud de la mujer
requiere solamente la certificación de un médico y no se requiere que sea un especialista. Cualquier médico graduado en Colombia que haya pasado por un acta de grado es un médico que puede certificar ese riesgo para la vida o para la salud de la mujer. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificado por un médico. Tampoco se requiere que sea un especialista. Y cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidos o incestos. Aquí, en esta última causal, lo que se requiere es la denuncia o la copia de la denuncia, y solamente en 2 casos, cuando la mujer es víctima de desplazamiento o en una zona de conflicto, ahí en ese caso no se requiere una denuncia formal porque pues no sería pertinente. Cuando la Corte habla de compromiso de la salud, riesgo para la vida y la salud, habla de la salud en un sentido de integralidad, como lo establece el Plan Decenal de Salud. Para la Corte acepta la definición de salud de la OMS, estado completo de bienestar físico, mental o social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso es muy importante, que no miremos solamente esa esfera biológica de la salud, sino que miremos lo social y lo mental. Y Alejandro Haddad, un médico colombiano, establece un nuevo concepto de salud o propone mejor un nuevo concepto de salud. Ese nuevo concepto se enfoca en la capacidad de las personas o las comunidades para adaptarse o para autogestionar los desafíos físicos, mentales o sociales que se le presentan en la vida. Es decir, vuelve y toma las 3 esferas, física, mental y social, y incluye la capacidad de las personas o las comunidades para adaptarse o para autogestionar los desafíos que se presentan en esas 3 esferas. Es importante que el médico que atiende a la mujer tenga en cuenta el concepto de afectación de la salud mental. Dice la Corte que la afectación de la salud mental se da en diversos grados y no implica necesariamente la existencia de una incapacidad absoluta o una enfermedad severa. El alcance del trastorno mental se ha ampliado para incluir el dolor psicológico o el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima. Es decir, no se requiere que la persona tenga una entidad psiquiátrica o psicológica claramente definida como una depresión, una psicosis, etc. El dolor mental, el dolor psicológico y el sufrimiento mental hacen parte del compromiso mental en las pacientes que alegan esta causal. Igualmente, es un problema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque las decisiones reproductivas libres y responsables hacen parte de los derechos humanos e implican el derecho a decidir tener o no hijos y el número y el espacio entre cada uno y el derecho pleno a la regulación. Eso es un derecho fundamental. Entonces, en ese sentido, el profesional de la salud tiene que ser respetuoso de los derechos humanos de las mujeres. Porque esos derechos humanos se fundan en la dignidad de las personas. Y esa dignidad se refiere a ese valor intrínseco de la persona como miembro de la especie humana, más allá de toda diferencia de carácter sexual, racial, nacional, religiosa, de edad y orientación sexual. La dignidad aplica para todos los seres humanos. Igualmente, dentro de esos derechos humanos están los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos universales basados en la libertad, la dignidad y la igualdad inherente a todos los seres humanos. La salud es un derecho fundamental y la vida es un derecho fundamental. La salud sexual y reproductiva es un derecho humano básico. Esos derechos deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades y por todos los medios, y los profesionales de la salud están en la obligación de defenderlos, promoverlos ante sus pacientes. Esos derechos son el derecho a la libertad sexual, derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, derecho a la privacidad sexual, derecho a la equidad, derecho a la toma de decisiones libres, reproductivas y responsables,
Es decir, la mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo porque es ella la que está afectada. Y igualmente el médico debe manejar la información con un nivel importante, porque es un derecho humano que la información debe estar basada en el conocimiento científico. A la mujer se le debe decir cuáles son las consecuencias de la acción que va a emprender. Igualmente, uno de esos derechos es el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. Este derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida sexual en contexto de una ética personal y social, así como el disfrute del cuerpo, libre de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. Esos derechos están basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Jurídicos, la Convención Internacional por la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW del 81, la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención sobre Derechos Humanos de Viena y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo. A pesar de que se trata de un problema de salud pública, un grave problema social, un problema de equidad, existen muchas barreras, impuestas por médicos, por EPS, por IPS, por clérigos, por entidades rectoras de salud, por las aseguradoras, por los medios de comunicación y por los padres de la patria. Todo el mundo intenta poner barreras a un derecho fundamental, lo cual obviamente va a repercutir en la salud de esas mujeres. Colombia tiene una norma técnica que está incluida en la resolución 4905 del 2006, y esa norma técnica colombiana está vigente. El acuerdo 0350 del 2006 incluye la interrupción voluntaria del embarazo en el POS. ¿Y por qué hablamos de interrupción y no de aborto? Porque en Colombia lo que despenalizó la Corte en la sentencia es la interrupción voluntaria del embarazo porque no puso límites a la edad gestacional. Y recuerden que aborto, por definición de OMS, es la pérdida del producto de la concepción de manera espontánea o inducida cuando pesa menos de 500 gramos o 22 semanas. Y en Colombia está despenalizada en la interrupción, es decir, no, la Corte no puso límites a la edad gestacional. El protocolo de terminación del embarazo en Colombia incluye a grandes rasgos una entrevista clínica, una asesoría, una decisión informada por escrito, una historia clínica detallada con los exámenes de laboratorio que debe tener cualquier mujer que está en estado de gestación, una evaluación rigurosa de la edad gestacional, darle a la mujer asesoría psicosocial y para planificación familiar. Si la mujer es elegible, vamos a terminar la gestación por ameo, misoprostol o analgésico, sobre todo si se trata de gestaciones del primer trimestre. Ese protocolo para la terminación de la gestación incluye en el primer trimestre, o sea, las primeras 12 semanas, misoprostol, que se puede administrar en casa o en clínicas de acuerdo con las circunstancias específicas de cada mujer, y una evaluación clínica 7 a 15 días luego de terminada la gestación. Previo a la terminación, la mujer debe hacer una decisión informada, que es una información clara, real y completa sobre sus derechos, los procedimientos a los cuales va a ser sometida, los riesgos que puede ocurrir con la terminación del embarazo de acuerdo al método, los efectos para la salud y su vida. Esa decisión informada debe suscribirse antes del procedimiento y anexarse a la historia clínica. Ya el artículo 14 de la ley 22 del 81 no está vigente porque las menores de 14 años pueden consentir perfectamente la terminación del embarazo independientemente de la opinión de sus padres o tutores. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y todas las instituciones que atienden salud sexual y reproductiva deben atender a las mujeres que, de acuerdo con la sentencia y haciendo uso de los derechos, solicitan interrupción del embarazo. La ruta de acceso debe estar visible, los profesionales y los pacientes la deben conocer. Entonces, si a una institución llega una mujer con un retraso mental que no estaba
en sus planes y que cumple alguna de las causales, esa mujer va a una consulta médica inicial, allí se le elabora una historia clínica con los antecedentes médicos y una historia socioeconómica que es muy importante. Yo para terminar una gestación tengo que saber quién es esa mujer, cuáles son las redes sociales de apoyo, cuáles son las circunstancias que acompañan a esa mujer. El médico confirma el embarazo y el diagnóstico de peligro para la vida o la salud de la mujer o cualquiera de las otras dos causales. La mujer debe confirmar el principio de voluntad, es decir, que libre y voluntariamente solicita la interrupción del embarazo porque reúne una de las tres causales establecidas por la Corte y si la mujer no opta por ejercer su derecho a la interrupción, va a un control, un seguimiento de control médico, y si opta por ejercer sus derechos, entonces se le debe practicar una interrupción voluntaria de acuerdo con métodos modernos, de acuerdo con la edad gestacional y otras circunstancias. Debe tener un consentimiento informado escrito, una asesoría psicosocial previa a la interrupción, debe luego someterse a un procedimiento médico en el cual se organiza y se programa de acuerdo con los deseos y voluntades de la mujer, atención psicosocial posterior a la interrupción, cuidado médico posterior, darle signos de alarma y lo más importante es que esa mujer deba recibir una atención integral como le establece el Plan Decenal de Salud. Instrucciones posibles, manejo de ITS, DH, anticoncepción y vacunación. Esa es la ruta que debe seguir toda mujer que se somete a interrupción voluntaria de embarazo en nuestro país. Algo similar ocurre con las otras dos causales. La Organización Mundial de la Salud dice hay unas técnicas para la interrupción. Las primeras 12 semanas se puede hacer aspiración al vacío, manual o eléctrica o misoprostol. Igualmente, para cualquier edad gestacional, de acuerdo con esas condiciones de la mujer, en el segundo semestre, a partir de la semana 13, dilatación y evacuación, y a partir de la semana 24 se requiere que haya reducción fetal, porque la mujer va a una interrupción voluntaria del embarazo, no a un adelantamiento del parto. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Existen varios métodos para la evacuación uterina. Hay técnicas de aspiración al vacío, ya sea eléctricas o manuales, como la aspiración manual endouterina AMEO. Métodos farmacológicos, que son estos dos, el primero y el segundo son los más utilizados y los que menos complicaciones tienen para la mujer, y técnicas quirúrgicas como dilatación y curetaje, que no deberíamos utilizarlos porque tienen más complicaciones, tienen más riesgos para la mujer y son más costosos. Eso es muy importante que el médico lo tenga que escoger. ¿De qué depende cómo se escoge el método? La escogencia del método depende de la destreza del prestador, del entrenamiento y las competencias que tenga ese médico, del equipo y los medicamentos que tenga disponibles, de la condición clínica de la mujer y fundamentalmente de la edad gestacional, de la mejor evidencia científica disponible. Yo tengo que utilizar lo mejor que haya disponible de acuerdo con los estudios, de las preferencias de la mujer y de las preferencias del profesional. Esos son los elementos que yo debo tener en cuenta para terminar la gestación. En el proceso de atención ya específico para la mujer, yo debo ubicar a la mujer en un sitio cómodo fuera de la sala de maternidad. No debemos colocar a esa mujer en donde están las señoras o las mujeres que acaban de tener sus hijos porque sería un acto de crueldad. La aspiración manual endouterina se puede hacer en el primer nivel por médico general y a eso fue diseñada. Lamentablemente, el médico general ha perdido la capacidad de resolución de problemas y generalmente se limita a remitir, y eso tiene que ver mucho con nuestro sistema de salud. Pero en la aspiración manual endouterina o la terminación farmacológica, fundamentalmente en el primer trimestre, es un procedimiento que puede ser realizado por el médico general.
Es bueno recordar que la dilatación y curetaje no es el método de elección. No es el método de elección, por lo que les hablaba de que tiene más costos y 5 veces más complicaciones. Recordar que la aspiración se realiza con bloqueo paracervical, que es anestesia local y no requiere anestesia general, excepto en circunstancias muy específicas, mujeres muy jóvenes, mujeres con gran afectación de la salud mental. Y lo más importante es que la mujer siempre requiere apoyo emocional por una persona que ella elija que sea diferente al médico que practica el procedimiento. Y nosotros los deseos y la voluntad de la mujer la debemos respetar. Ella dice, yo quiero que me acompañe mi madre, mi hermana, mi amiga, y eso hay que respetarlo. Entre los métodos farmacológicos está la mifepristona y el misoprostol. La mifepristona recientemente fue aprobada en Colombia, pero todavía no disponemos de ella para terminación del embarazo. Por el momento utilizamos misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1, aprobado por la FDA para prevenir úlceras gástricas por AINES. En Colombia está aprobado para la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con lo estipulado en la sentencia. Igualmente sirve para maduración cervical y se usa en aborto electivo, maduración cervical, evacuación uterina, inducción y en hemorragia obstétrica. En esta última entidad, como última opción, después de haber agotado otros recursos como la oxitocina, la metilergonomina, etc. Tiene efectos secundarios. El misoprostol, como la mayoría de los medicamentos, tiene efectos secundarios. Entonces, náuseas, vómitos, cefalea y diarrea. Hipertermia, sobre todo cuando se trata de pacientes con hemorragias, erupciones en la piel y dolor pélvico por la actividad uterina que desencadena. Y tiene contraindicaciones. Una de ellas, nosotros debemos confirmar que no estamos frente a una mujer con un embarazo intrauterino, que no hay un embarazo ectópico, porque podríamos poner en riesgo la vida de esa mujer si no hacemos un diagnóstico oportuno de embarazo ectópico. Igualmente está contraindicado en mujeres alérgicas a las prostaglandinas, en pacientes con infección uterina por el riesgo de ruptura, en pacientes con anemia severa, en coagulopatía o terapia anticoagulante, porque las prostaglandinas son antiagregantes plaquetarios, en enfermedad vascular y en hipertensión. Esas son las contraindicaciones para el uso de misoprostol. Hay regímenes en el primer trimestre, es muy sencillo el régimen que trae el protocolo, 800 microgramos vía sublingual, cada 3 horas hasta por 3 dosis, con efectividades que superan el 90%, o vía vaginal 800 microgramos de misoprostol, tabletas de 200 microgramos, o sea, 4 tabletas cada 3 horas hasta por 3 dosis, o vía oral. En la vía oral reducimos la dosis a la mitad, 400 microgramos por 3 dosis, como les decía, con harta eficacia en gestaciones por debajo de 73 días, eficacia hasta el 93%. Y vemos la eficacia, cuando fracasa el misoprostol, realizamos AMEU, o si el aborto es incompleto o a una hemorragia decisiva, utilizamos la aspiración manual endouterina. Siempre previo al procedimiento, unos 30 a 45 minutos antes, utilizamos analgésicos no narcóticos, idealmente AINES. El ibuprofeno es una buena alternativa, 800 miligramos de ibuprofeno media hora a 45 minutos previo al procedimiento, y practicamos un bloqueo cervical con lidocaína, una dosis inferior a 200 miligramos, utilizando la técnica estándar universal del bloqueo paracervical. En algunas mujeres, de acuerdo con su condición psicológica, utilizamos sedación consciente. Podemos utilizar midazolam. No es recomendable la anestesia general en el manejo de la evacuación uterina. Y en menores de edad, mujeres muy jóvenes, podríamos utilizar la sedación debido a la afección de la salud mental. Es muy importante a la semana o a los 15 días confirmar la eficacia, hacer un estudio del producto, sobre todo estudio de ADN si se trata de casos de violencia contra la mujer, específicamente violación, evaluar la condición clínica de la mujer que ha sido sometida a la interrupción. Ella debe salir con signos y síntomas de alarma y la necesidad de consultar oportunamente al centro de salud en caso de presentar fiebre, escalofrío, hemorragia, flujo fétido o dolor abdominal.
Si el aborto resultó incompleto, discutimos las opciones con la mujer o volvemos a utilizar misoprostol en dosis similares a las que se hicieron para la interrupción o utilizamos la aspiración manual endouterina. Podemos utilizar dilatación previa al aborto quirúrgico del primer trimestre cuando vamos a utilizar ameo y podemos utilizar 400 microgramos de misoprostol vaginal aplicado 4 horas previas a la aspiración intravaginal con ameo. Es un método de alta eficacia, si lo utilizamos, como les decía, 4 horas previas, con una eficacia hasta el 97% previo, cuando lo utilizamos previo al ameo. En el segundo semestre, el método sería misoprostol más aspiración manual endouterina o dilatación, extracción del feto o una inducción hasta la semana 24, y a partir de la semana 24 realizamos reducción uterina y una inducción con feto muerto, que puede ser misoprostol 200 microgramos cada 12 horas en el segundo y en el tercer trimestre. Y cuando tenemos un feto muerto a término, es necesario reducir de manera significativa la dosis de misoprostol para no incurrir en una policistolia o una ruptura uterina, y utilizamos en ese caso de feto muerto a término solamente 50 microgramos de misoprostol cada 12 horas, y una vigilancia estricta de la actividad y las condiciones de la mujer. La eficacia en esas inducciones con feto muerto a término es casi del 100%. Cuando se trata de cesáreas, debemos tener cuidado del riesgo de dehiscencia sintomática, que con misoprostol puede llegar a un 5 o 6%, comparable contra 0.2% en pacientes con actividad espontánea. Entonces es muy importante que la persona que está haciendo la atención de la mujer tenga las precauciones del uso de misoprostol en pacientes con cesárea. Lo ideal sería permitir una atención espontánea, una actividad uterina espontánea. Es bueno recordar los estudios de costo realizados en Colombia. Hay dos, uno pues realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher, y el otro por la OMS y el Centro Nacional de la Universidad de Antioquia, donde muestran que el misoprostol y el ameo son los métodos ideales, no solamente por complicaciones, sino también por costos. Y las diferencias en costos son muy altas, como los pueden ver ustedes en esta diapositiva. Por lo tanto, preferimos siempre utilizar en el primer trimestre aspiración manual endouterina y clínica ambulatoria o misoprostol. El misoprostol lo puede utilizar perfectamente el médico en un primer nivel. Entre los hallazgos de estos estudios, el estudio realizado por el Centro Nacional de la Universidad de Antioquia con la OMS dice que para una cohorte de 1.000 mujeres sometidas a atención posaborto, en lugar de la atención posaborto es las mujeres que llegan con aborto incompleto, y para una cohorte de 1.000 mujeres sometidas a atención posaborto, en lugar de ILE, resultan 16 complicaciones adicionales y un costo de $48.000 al sistema de salud. Por lo tanto, es más costoso permitir que esas mujeres recurran por fuera del sistema a la interrupción del embarazo que hacerles una interrupción segura en un centro de salud. ¿Qué dificultades encontramos entonces en la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia a pesar de lo establecido en la sentencia que ya les mencioné? Alegamos la objeción de conciencia. Hay problemas con la causal salud mental que recordemos que el psicólogo hace parte de los trabajadores de la salud en Colombia y son personas que tienen entrenamiento para determinar si la mujer cumple con los requisitos de la causal salud mental. Es importante recordar que las menores de 14 años tienen derecho a consentir la interrupción del embarazo, porque en Colombia una mujer menor de 14 años no puede consentir relaciones sexuales, por lo tanto todo embarazo en ella se considera que es víctima de abuso. Una de las dificultades grandes en nuestro país es la interrupción a edades gestacionales avanzadas por el problema de la reducción fetal y porque mucha gente alega objeción de conciencia para hacerlo, muchos profesionales,
Otro problema es la referencia y la contrarreferencia, que es una ley en Colombia. Si nosotros no estamos en capacidad de interrumpir un embarazo por un método idóneo, debemos remitirla a un prestador que le preste oportunamente el servicio. Igualmente, seguimos utilizando dilatación y curetaje. En lugar de utilizar métodos farmacológicos como el misoprostol o la aspiración manual endouterina. La dilatación y curetaje es un método que se puede utilizar, pero tiene más complicaciones y los costos son mucho más altos. Hay algunos aspectos legales de la sentencia que les voy a mencionar. Mediante la sentencia C355, la Corte Constitucional Colombiana le tocó pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 122, 123 y 124, modificados por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004. Esto es muy importante que el médico conozca. Entonces, la sentencia incluye los elementos que les he mencionado y recordar también que la sentencia T5T, es decir, de tutela, 585 del 2010 elevó la interrupción voluntaria del embarazo a un derecho fundamental. ¿Qué son los derechos fundamentales? Son derechos humanos positivizados en un elemento jurídico concreto, es decir, son los derechos humanos concretados temporal y espacialmente en un estado concreto. Eso es muy importante que el médico tenga en cuenta que no es un capricho, sino que es un derecho fundamental el cual debe ser respetado por todos. Es tal vez el pronunciamiento más importante en materia de derechos sexuales y reproductivos porque la sentencia C355 reconoce la violación de derechos fundamentales, reivindica la autonomía sexual y reproductiva como materialización de la dignidad humana y a las mujeres como ciudadanas con total capacidad de tomar decisiones libres, informadas y autónomas sobre sus cuerpos y sus vidas, porque ellas son quienes sufren las consecuencias. En ese sentido, la sentencia es bastante relevante. Es importante recordar que el servicio de interrupción del embarazo aplica en todo el territorio nacional, independientemente de la capacidad de pago y afiliación al sistema. En las IPS, donde las empresas administradoras de planes de beneficio tengan convenio o sin él en caso de urgencia. Debe estar disponible en todos los sistemas, en todos los niveles de complejidad ajustada al sistema de referencia y contrarreferencia. Es decir, uno puede hacer una interrupción en el primero, en el segundo y en el tercer. Pacientes con comorbilidades deben hacerse en el tercer nivel y pacientes sin morbilidad por debajo de la semana 12 perfectamente lo puede hacer un médico general en un primer nivel. Y si el médico no cuenta con la capacitación, la experticia o los elementos necesarios para interrumpir un embarazo, debe obedecer al sistema de referencia y contrarreferencia. Y esa paciente está bajo su responsabilidad hasta tanto otro prestador asume el caso. No es decirle, señora, váyase para tal parte, sino que hay que remitirla de manera formal y llevarla directamente a que otro prestador asuma el caso. Hay serios problemas de acceso a las mujeres a este derecho en nuestro país. Problemas de acceso por la prestación del servicio, por una objeción de conciencia mal aplicada de manera verbal, eso no se puede hacer de manera verbal, ni puede ser colectiva, ni puede ser institucional, porque las instituciones no tienen conciencia. Se están imponiendo trabas administrativas y negación injustificada a un derecho. Todos estos son obstáculos al derecho de las mujeres a decidir que se haga efectivo el aborto legal. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque imponer barreras es un delito en Colombia. Las razones por las cuales la Corte despenalizó la interrupción voluntaria en nuestro país es que las normas demandadas violaban el derecho a la dignidad, la autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Vulneraba el derecho a la igualdad, la libre determinación, a la vida, a la salud y a la integridad. Era su cuerpo, su salud, su vida, a las obligaciones del derecho internacional de derechos humanos, porque Colombia había suscrito una serie de conferencias y convenios internacionales y se había comprometido a respetar los derechos de la mujer y no lo había hecho hasta el año 2006. Y la sentencia incluye
una serie de normas de jurisprudencia que es muy importante que el médico las tenga en cuenta. Es la objeción de conciencia, el derecho a las menores de 14 años a decidir libremente la interrupción del embarazo, porque ellas no pueden consentir relaciones sexuales, por lo tanto, todo embarazo de menor de 14 años se considera víctima de abuso o violación. El consentimiento informado como un derecho de las mujeres, la referencia, la contrarreferencia, las obligaciones, las prohibiciones y las sanciones. Esas son las normas jurisprudenciales de la Corte en materia de interrupción del embarazo en Colombia. Tal vez uno de los aspectos donde más trabas se ponen es la objeción de conciencia. ¿En qué consiste y cuáles son las responsabilidades de las IPS y las CPS y los médicos? Vamos a mirarlo con detalle. La objeción de conciencia es un derecho a rechazar el cumplimiento de disposiciones jurídicas basado en creencias éticas, convicciones íntimas o religiosas. Pero hay que tener en cuenta de que no es un derecho absoluto. La sentencia T209 del 2008 establece que la objeción de conciencia no es un derecho absoluto y su ejercicio tiene como límite la propia Constitución colombiana, en cuanto consagra los derechos fundamentales cuya titularidad la ostentan todas las mujeres y por lo tanto no pueden ser desconocidos. Es decir, el médico tiene derecho a objetar conciencia, pero esa conciencia, esa objeción de conciencia es un derecho limitado que va hasta donde empiezan los derechos de las mujeres. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y quiénes pueden objetar conciencia? El prestador directo, únicamente. Es el personal que realiza directamente la intervención médica, pero se deberá expresar por escrito, exponiendo las razones de carácter religioso o filosófico por las cuales la realización de la interrupción está en contra de sus convicciones íntimas. Es decir, el médico debe motivar la objeción de conciencia. Y ningún juez puede escudarse en la objeción de conciencia para negarse a tramitar un caso de aborto. Es decir, el juez no tiene derecho a objetar conciencia en caso de aborto. Las EPS ni las IPS pueden acudir a la objeción de conciencia institucional, puesto que este es un derecho individual que aplica solo a personas naturales, no aplica a personas jurídicas, porque las instituciones no tienen conciencia. Entonces no puede haber objeción de conciencia de carácter institucional y mucho menos colectivo. Por lo tanto, la Corte dice no pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con el cual se les denomine que presente la objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando reúna las condiciones señaladas en esta decisión. Es decir, cualquiera de las tres causales, la clínica no puede alegar objeción de conciencia. ¿Qué hacer para que una paciente se le garantice el mecanismo de atención por otro agente de salud? La sentencia C355 del 2006 es clara. En caso de alegarse por un médico objeción de conciencia, debe proceder inmediatamente a remitir la mujer que se encuentre entre las hipótesis previstas a otro médico que sí pueda llevar a cabo el aborto. No es el médico, no va a decir solamente yo soy objetor, usted defiéndase como pueda, sino que debe proceder a remitirla de manera formal con todos los requisitos establecidos en la referencia y en la contrarreferencia. El médico objetor está en la obligación de remitir adecuada y oportunamente a la paciente a otro prestador que resuelva su solicitud en un plazo no mayor a 5 días calendario. Y ese médico es responsable si se vulneran los derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la autonomía de la mujer. Y debe dejar constancia en la historia clínica de las diligencias adelantadas para cumplir la ley. No hacerlo de manera verbal. Todo lo que se le diga a la mujer debe quedar consignado de manera clara en la historia clínica. Las EPS deben garantizar la red de atención, es decir, un médico de urgencias, un médico que trabaja en un servicio de salud reproductiva debe conocer muy bien cuál es la red de prestadores que tiene para que remita la mujer que esté en las hipótesis previstas de manera oportuna a otro prestador que realice el servicio. Y recordar que las menores de 14 años pueden tomar la decisión libre de terminar su gestación, por lo que ya les dije, el Código Penal colombiano no permite que las mujeres menores de 14 años tengan
decida tener relación sexual, sino que de acuerdo con el código, todo acto sexual en menor de 14 años es un delito en Colombia. Y la Corte dice que cuando se trata de menores de 14 años, el derecho a decidir una interrupción del embarazo le ha sido reconocido a las menores de 14 años con base en su derecho al libre desarrollo de la personalidad. El consentimiento de las niñas deberá ser respetado incluso cuando sus padres o tutores no estén de acuerdo con la decisión tomada. Este concepto está incluido en la sentencia C355 de 2006, T209 de 2008 y T308 de 2009. Y cuando la violación se presume por tratarse de una mujer menor de 14 años, la exhibición de la denuncia se torna en una mera formalidad. Si el médico sabe que es menor de 14 años, pues la denuncia no debe ser un requisito para interrumpirla. La denuncia en ese caso se utilizaría para que haya una demanda formal y se constituya una noticia criminal. El único requisito para la interrupción en esta causal es la presentación de la copia de la denuncia ante la autoridad competente, siempre y cuando no se trate de menores de 14 años. La menor de 14 años tiene derecho a que le interrumpan su gestación y la denuncia sería para que se establezca la, la noticia criminal. ¿Qué está prohibido? Imponer barreras administrativas que postergan innecesariamente el servicio. Juntas de médicos están absolutamente prohibidas. La Corte dice, certificado por un médico, en ningún momento la Corte Constitucional habla de juntas de médicos, no habla de auditorías, ni se pueden establecer líneas de espera. Igualmente está prohibido imponer prácticas discriminatorias a las mujeres, los profesionales o las IPS, porque sean objetores o no objetores. Y ninguna entidad prestadora de salud, sea pública o privada, confesional o laica, puede negarse la interrupción voluntaria del embarazo, independientemente del tipo de afiliación a la seguridad social y con independencia de la condición social, económica, edad, capacidad de pago y orientación sexual. Las entidades confesionales o religiosas no pueden alegar objeción de conciencia para negarse a remitir a una paciente a determinada institución para la práctica de la interrupción. Es frecuente en nuestro país que las entidades confesionales hagan caso omiso a la ley y eso es un delito en nuestro país. ¿Qué no se puede pedir? Acogerse a formatos o planillas de adhesión que inciten a las entidades hospitalarias que no cuentan en su planta de personal con médicos dispuestos a prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Todas las instituciones deben tener médicos que no sean objetores, que presten el servicio de manera oportuna y si no los tienen deben remitir oportunamente a entidades que cuenten con ese servicio. Es frecuente que se descalifiquen los conceptos médicos expedidos por psicólogos. El psicólogo es trabajador de la salud en Colombia, como lo establece la ley 1090 del 2006. Igualmente, el psicólogo puede hacer una evaluación integral y determinar si la paciente cumple con la causal salud mental, que es completamente válida de acuerdo con los lineamientos de la sentencia C355 del 2006. Igualmente, no se puede permitir ser reticentes a cumplir la cabalidad de las reglas de referencia y contrarreferencia si no contamos con el entrenamiento, con los insumos, o somos objetores de conciencia, debemos remitir la paciente a un prestador que se comprometa a atender adecuadamente a la paciente y esta mujer estará bajo nuestra responsabilidad hasta tanto ese prestador asume el caso. Igualmente, todas las redes públicas deben contar con, en los niveles departamental, distrital, municipal, con el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Eso lo establece la sentencia de tutela 388 del 2009. Tampoco se puede alegar objeción de conciencia colectiva que desencadena su turno en objeciones de conciencia institucionales o infundadas, por lo que les decía, las instituciones no tienen conciencia y la objeción de conciencia es individual y aplica solo a personas naturales. Es un delito en nuestro país suscribir pactos individuales o conjuntos para negarse a la interrupción voluntaria del embarazo. Las sanciones
A estas normas están previstas en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de Colombia, el artículo 49 de la Ley 10 del 90, y serán impuestas por las autoridades competentes en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia. El médico no debe trabajar para que no lo sancione, sino para prestar un servicio idóneo y oportuno a las mujeres. Ese proceso sancionatorio ante las faltas será iniciado por la interesada, por información del funcionario público, por denuncia o queja presentada por cualquier persona. Puede presentar queja de que el servicio fue negado cuando se cumplía alguna de las tres causales. Igualmente, imponer barreras es un delito. Entonces, como médicos, ¿qué debemos hacer? Respetar la opción de la mujer e informarle cuáles son sus derechos. Debemos hacer una asesoría en derechos y en opciones. La mujer también podría recibir asesoría en el derecho a dar el feto en adopción, pero eso es voluntario de la mujer y el proceso de adopción se inicia luego de agotada una serie de requisitos y una vez nazca el niño. Pero si la mujer insiste en la interrupción y cumple con las causales, debemos respetar ese derecho que, como les dije, es un derecho fundamental. Guiar a la paciente para que inicie los trámites, tanto el médico como la trabajadora social de la institución deben hacer abogacía por la salud de las mujeres, documentar de una manera adecuada la historia, establecer el consentimiento informado y, si no está en condiciones, porque es objetor o no cuenta con los insumos o entrenamientos, hacer la referencia y la contrarreferencia de las mujeres a un sitio adecuado. Y recordar que como es un derecho fundamental, el Estado se ve en la obligación de protegerlo y garantizarlo sin discriminación alguna, por lo que está incluido en el Plan Obligatorio de Salud. Eso es muy importante. El Consejo Nacional de Seguridad Social y Salud autoriza la inclusión en el POS de la aspiración al vacío, además de la dilatación y curetaje, pero recordando que lo ideal son los métodos farmacológicos o la aspiración manual endouterina para gestaciones por debajo de 12 semanas, el segundo semestre dilatación y evacuación, y el tercer semestre la reducción fetal y la inducción del parto. Esto son, a grandes rasgos, algunos aspectos generales de la sentencia C355. Como les decía, esta conferencia hace parte del Diplomado en Adolescencia y Juventud de la Secretaría de Salud de Medellín. Muchas gracias por su atención. Ya no está grabando, ¿eh? Bueno, seguimos entonces.